En medio del desierto surgió una de las civilizaciones más espléndidas de la historia. Los egipcios tuvieron una religión politeísta y naturalista que desempeñó un papel muy importante en la escritura, la vida política, social, económica y artística del pueblo. Fueron un pueblo conservador por excelencia. Además de aceptar divinidades de otras razas, con las que entraron en relaciones hostiles o amistosas, conservaron con celoso cuidado las de las diversas religiones del país. En todas las esferas, el saber escribir constituyó la base de la organización oficial. La invención de su escritura hacia el 3000 a.C. determina el comienzo de la historia egipcia más que cualquier otro cambio. El origen de la escritura egipcia fue repentino y poco posterior al de la sumeria. Los egipcios mismos atribuían la invención de su escritura al dios Tot, patrono de los escribas. Su aparición en Egipto coincidió con la centralización de su estado y respondía a la doble necesidad de incrementar el control ideológico y administrativo sobre el país. Servía tanto para proclamar la gloria de los reyes y los dioses egipcios, como para llevar las cuentas y los inventarios. Estas tareas podían ser llevadas a cabo por los pocos egipcios capaces de leer y escribir, los escribas. Se descubrieron 4 tipos de escritura egipcia. La escritura jeroglífica, usada en inscripciones de monumentos y decoración principalmente. Es el tipo de escritura más antiguo y complejo. Se empleó desde el 3100 a.C., fecha aproximada del primer papiro conocido, y el 394 después de Cristo. Era un tipo de escritura sagrada, llamada escritura de la palabra de Dios, y como tal, se empleaba en sarcófagos, tumbas, monumentos y esculturas. Era una escritura simbólica en la que utilizaban figuras convencionales llamadas signos pictográficos, de los que servían para representar ideas o palabras. La forma inicial de esta escritura se modificó para facilitar su utilización en escritos de carácter administrativo y comercial, dando con ello lugar a otros 2 tipos de escritura más simplificada, la hierática y la demótica. La escritura hierática se caracterizaba por su naturaleza cursiva y el uso de ligaduras de un número de caracteres. Su nacimiento vino dado a causa de que los jeroglíficos no eran apropiados para escrituras rápidas, siendo así esta más fluida y utilizada. Era más sencilla que la jeroglífica, por lo que se podía emplear en textos religiosos y copias literarias por los escribas y sacerdotes, siendo además la más utilizada sobre papiro. Su nombre fue usado por primera vez por Clemente de Alejandría en el siglo II. A pesar de que la hierática temprana se escribía como la jeroglífica, ya que se aplicaban las mismas reglas ortográficas para ambos sistemas, en líneas o columnas indistintamente. A partir de la dinastía 12, los textos aparecen solo en líneas y siempre de derecha a izquierda. Se encontraron registrados en muchos documentos históricos del Antiguo Egipto, hasta que este sistema de escritura fue reemplazado por la escritura demótica en el año 700 a.C. Sin embargo, se siguió utilizando en documentos religiosos y papiros hasta que la casta sacerdotal fue destituida. Por otro lado, la escritura demótica surgió durante el período tardío, hacia la 25ª o 26ª dinastía, como una evolución de la escritura hierática, y se escribía de manera aún más rápida. Se crearon para ello nuevos símbolos o caracteres que supusieron un mayor distanciamiento de los jeroglíficos. Se utilizó en las regiones del norte desde el año 700 a.C. y en todo el país desde el 600 a.C. aproximadamente. Se escribía en líneas de derecha a izquierda. El vocablo demótico proviene de la palabra griega demóticos, popular, puesto que los escribas utilizaban esta escritura para todo tipo de usos, incluidos los textos comerciales, legales y literarios, y solo ocasionalmente para las inscripciones. Esta también se encuentra sobre estelas de piedras y estatuas. Los egipcios la denominaban escritura de documentos o documental. En los tiempos de Ptolomeo fue usada como escritura para los asuntos de la vida cotidiana. La última forma de la escritura egipcia antigua se denomina copta. Se desarrolló como un instrumento para traducir los textos religiosos cristianos a una lengua accesible a los egipcios.
Todas estas variantes de escritura se pueden encontrar en obras literarias históricas como el Libro de los Muertos, que se trata de una serie de poemas, fórmulas mágicas, conjuros e himnos a divinidades que se leen en el rollo de papiro que se encuentra en el interior de las tumbas o en el sarcófago, junto al difunto. El Libro de los Muertos se escribió primero en caracteres jeroglíficos, después en caracteres hieráticos y más tarde en demótico, el vulgar de los bajos tiempos. Se creía que el difunto podía resucitar luego de ciertas ceremonias mágicas practicadas sobre su cuerpo y que vivían en la tumba como en su casa, pudiendo incluso salir de ella a su antojo. Se describe el viaje al más allá. Contienen una serie de oraciones y fórmulas que el alma debe recitar ante dioses y demonios para llegar al trono del dios Osiris. También se halla la escritura egipcia en la piedra de la Roseta, que es una piedra de basalto que tiene una inscripción trilingüe, en egipcio jeroglífico, griego y egipcio demótico, descubierta el 15 de julio de 1799. Narra una sentencia de Ptolomeo V que describe varios impuestos que había revocado, ordenando además que la estela se erigiese y que el decreto fuese publicado en el lenguaje de los dioses, los jeroglíficos, y en la escritura que utilizaba la gente, es decir, la escritura demótica.